Bienvenidas a la tercera sesión del taller Construyendo Rutas. En la presente entrega vamos a centrarnos en una de las habilidades psicosociales que forman parte del temario. Nos referimos a la resolución positiva de conflictos. Pero vayamos primero a revisar el aprendizaje esperado de la sesión. El tema que abordaremos es resolución de conflictos, trabajo colaborativo y redes de apoyo. La propuesta es que después de ver el video y realizar las actividades solicitadas, ustedes logren identificar el conflicto como una característica de las relaciones humanas y su resolución positiva como una oportunidad para la colaboración y la construcción de redes de apoyo. Comencemos. El término conflicto suele desencadenar múltiples ideas y emociones en las personas solo ante el hecho de escucharlo. Esto se debe a dos aspectos que están en la base de su comprensión y que nos proporcionan un primer acercamiento al tema. Los seres humanos y las relaciones que conformamos entre nosotros y nosotras incluyen situaciones de conflicto cotidianamente, es decir, diariamente vivimos conflictos que se han expresado o están en proceso de hacerlo, lo que nos lleva al segundo aspecto. El significado que tiene para cada persona el conflicto se desprende de las experiencias que ha tenido en torno a su expresión, es decir, cómo se han manifestado los conflictos en ella, su familia y otros entornos en los que se relaciona. Cuando hablamos de conflicto, nos referimos a aquellas situaciones en las que se presentan diferencias de intereses, necesidades y valores entre las personas, dificultando en cierto modo llegar a una solución, debido a que cada parte desea algo distinto y excluyente. Es decir, si una persona obtiene exactamente lo que quiere, la otra se queda sin nada. Ahora bien, estas diferencias también pueden experimentarse desde el ámbito meramente individual, representando un conflicto interno o personal. En cierto sentido, tomar una decisión implica abordar y resolver un conflicto interno. Cuando se trata de consecuencias que interpretamos como poco relevantes, el conflicto se resuelve rápido y no acarrea mayor problema, como elegir si queremos desayunar un huevo estrellado o un huevo revuelto, o quizás elegir el atuendo del día. Estas situaciones pueden causarnos una pequeña incomodidad, pero independientemente de la decisión, esta incomodidad pasará rápido. Sin embargo, existe otro tipo de decisiones en que el conflicto interno se experimenta con mayor intensidad, debido a que interpretamos que sus consecuencias serán muy relevantes para nosotras o nosotros. Puede ser que nos encontremos ante dos o más opciones que parezcan igual de atractivas, pero que al ser incompatibles debemos elegir solo una, experimentando posiblemente un sentimiento de pérdida. También hay situaciones menos favorables, en que ambas opciones son igual de desagradables, pero necesariamente tenemos que decidirnos por alguna. O bien, situaciones en que no hay opciones, solo algo que debemos hacer, pero nos causa sentimientos opuestos, es decir, agrado y desagrado al mismo tiempo. Aunque los conflictos son parte de los seres humanos y sus relaciones, es importante pensar con cuidado ante qué situaciones los estamos experimentando de forma más intensa y preguntarnos si realmente merecen la importancia que les estamos dando. Quizás caigamos en cuenta de que estamos interpretando erróneamente dichas situaciones, dándoles un valor que no tienen. En el mismo sentido, tendríamos que detenernos a revisar si constantemente estamos viviendo bajo la sensación de conflicto, en cuyo caso podría tratarse de que estamos evadiendo tomar decisiones
o que no sentimos la confianza suficiente en nosotras mismas o mismos para hacerlo. Vivir bajo la sensación de conflicto permanente no nos permite disfrutar de lo que hacemos, afecta nuestras capacidades y por ende el desempeño en las actividades que nos interesan, pudiendo impactar negativamente nuestra salud. Abordar y resolver positivamente conflictos internos implica necesariamente revisar nuestra historia de toma de decisiones. ¿Estoy acostumbrada a hacerlo? ¿Alguien me lo ha impedido al tomarlas por mí o imponerme sus propias decisiones? ¿Soy consciente de que al decidir estoy ejerciendo poder y controlando mi vida? Dudar demasiado puede llevarnos a perder 2 o más opciones valiosas al no decidir por algún tiempo. No enfrentar que tenemos que tomar la decisión menos mala y transformarla en algo llevadero puede acarrearnos complicaciones posteriores. Evitar hacer algo importante, aunque no nos agrade del todo, puede dejarnos fuera de una mejor situación futura. Conforme resolvemos estos conflictos, al tomar decisiones y actuar en consecuencia, vamos aprendiendo y desarrollando mejores habilidades para abordarlos. Además, construimos una mejor confianza en nosotras mismas al apropiarnos de nuestras decisiones. Pausa reflexiva. Partiendo de tu experiencia e historia personal en la toma de decisiones o solución de conflictos internos, responde. ¿Consideras que te cuesta trabajo tomar decisiones? Cuando eras niña o adolescente, ¿tu familia impulsó que tomaras tus propias decisiones? ¿Consideras que resolver conflictos internos ayuda a que las personas sean más seguras y confíen en sí mismas? Tómate unos minutos, pausando el video, para responder las preguntas. Recuerda que no se toma en cuenta como tarea, pero es importante para la significación personal del tema. Los conflictos con otras personas también pueden representar oportunidades valiosas para incrementar nuestras habilidades y confianza, tanto en nosotras o nosotros mismos como en los demás. Sin embargo, la resolución de un conflicto entre personas o grupos no se reduce a identificarlo y dialogar. También es necesario comprender cómo se está interpretando, el contexto, su proceso o historia y las motivaciones de las partes involucradas en el conflicto. Al inicio de la sesión, dijimos que las personas reaccionan ante el conflicto con diversas ideas y emociones, y que esto depende de sus experiencias con relación a cómo se han manifestado los conflictos en ellas y en los entornos donde se relacionan. Muchas veces, lejos de percibirlos como una oportunidad, los conflictos se interpretan como algo negativo, y esto se debe precisamente a que en nuestra historia de vida y la cultura que habitamos, las diferencias entre personas han dado lugar a situaciones de competencia y relaciones de dominio, donde alguna de las partes, sea una persona o un grupo, busca imponerse a la otra. Desde esta lógica, cuando dos personas se encuentran ante una situación en la que sus valores, necesidades o intereses difieren, es decir, que es materialmente imposible que ambas obtengan exactamente lo que quieren sin que la otra se vea afectada, lo más común es que se perciban mutuamente como un obstáculo a la satisfacción de su deseo. Por ejemplo, en una discusión acerca de si el aborto debe ser legal, en la que cada persona quiere a toda costa que la otra reconozca que sí o que no debe serlo. O la diferencia de intereses entre un matrimonio, en el que una persona quiere ahorrar una suma de dinero y la otra desea gastarla. O un desencuentro entre las socias de un negocio,
en el que cada parte quiere que se ejecute su particular plan de venta. En todos estos casos, la oportunidad de dar un adecuado cauce al conflicto depende, en primer lugar, de que cada persona esté dispuesta de antemano a moverse un poco de su posición, a conceder que la otra persona también tiene algún argumento válido, que su deseo o interés también es importante y que incluso puede aportarle algo positivo. Para que exista un proceso de solución que efectivamente se base en el diálogo, la comprensión y la búsqueda de acuerdos, las partes involucradas en el conflicto deben estar dispuestas a reconocerse mutuamente como iguales, en el sentido de su dignidad humana, derechos, capacidades y el trato que se merecen. Si alguna de las dos personas no está dispuesta a ello, el conflicto no puede resolverse por esta vía. Los conflictos que no son abordados desde el reconocimiento de la otra persona como una igual, en el que la motivación de ambas partes es imponer sus puntos de vista o intereses, son potencialmente escalables. Es decir, lejos de llegar a una solución, pueden producir rápidamente que se intensifiquen emociones de enojo y frustración, dando pauta a la expresión de conductas agresivas o abiertamente violentas. Si el contexto en el que se presenta el conflicto da lugar a que perdure a través del tiempo, por ejemplo, en el caso de dos comunidades en pugna por los derechos sobre una parte del territorio, o dos personas que continúan relacionándose por vivir juntas o trabajar en el mismo lugar, la gravedad o consecuencias de la violencia también pueden aumentar. Por eso la historia, el proceso y el contexto en un conflicto son tan importantes. Si se trata de un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, es poco probable que se llegue a una solución rápida. Si en el proceso de abordaje una o ambas partes se han conducido de forma violenta, la causa del conflicto se ha modificado, pues ya no se trata únicamente de las diferencias de intereses, sino de posibles daños materiales, físicos o a la dignidad, siendo imprescindible primero restituir el daño provocado antes de retomar propiamente la causa original del conflicto. Si el contexto marca claras desigualdades entre las partes, porque alguna pertenece a un grupo históricamente discriminado, como personas indígenas, infantes, mujeres, ancianos, personas con discapacidad u otros, primero deben establecerse condiciones en el proceso que equilibren dichas diferencias. En todos estos casos, es muy posible que se requiera la intervención de alguien externo a las partes en conflicto, ya sea para garantizar derechos o facilitar una solución justa. Manejar bien los conflictos requiere, en primer lugar, abordarlos adecuadamente, es decir, que las personas aprendamos a interpretarlos de forma diferente. Dejar de percibirlos como potenciales situaciones destructivas en el que alguna de las partes saldrá necesariamente perdiendo, para enfocarlos como oportunidades de aprendizaje, bienestar personal y para el desarrollo de mejores relaciones con los demás. Para ello, es necesario variar la lógica con la que construimos los espacios de convivencia y la manera en que nos relacionamos. Es vital que en la familia, el trabajo, la comunidad, la escuela u otros escenarios adoptemos prácticas menos competitivas, dando lugar a la colaboración y la interdependencia positiva, es decir, basar nuestro bienestar en la cooperación y entender que la satisfacción de mis necesidades o intereses depende de los otros en la misma medida que la satisfacción de los suyos depende de mí. Esto es, un compromiso mutuo. En dicha construcción de espacios
no puede haber lugar a la violencia como mecanismo para imponer la voluntad de nadie. Por otro lado, manejar adecuadamente los conflictos para darles una solución positiva nos pone ante la necesidad de saber el lugar al que queremos llegar, es decir, la solución o el resultado, y la forma en que necesitamos hacerlo para lograrlo, o sea, el proceso. Saber gestionar o procesar los conflictos no es algo que se aprenda con un instructivo. Cierto es que contar con algunas claves y orientaciones al respecto puede ser importante, y exponerlas es justamente lo que estamos intentando. Sin embargo, como toda capacidad humana, requiere de una serie de habilidades que solo pueden desarrollarse con la práctica y su utilización constante. Algunas de estas habilidades serán abordadas en este taller, pero nuevamente hay que decir que se trata de espacios virtuales para identificar sus características, reflexionar personalmente sobre su papel en nuestras vidas, proyectos y relaciones, así como algunas claves y orientaciones al respecto. Al proceso de gestión o búsqueda de solución de un conflicto entre dos personas sin necesidad de que intervenga alguien más, se le conoce como negociación. Se trata de un proceso en que las partes no solo buscan obtener algo, sino, sobre todo, obtenerlo a partir de entender los puntos de vista, percepciones, sentimientos y necesidades de cada parte, a través de un diálogo franco y respetuoso que permita explorar soluciones y llegar a acuerdos. Resolver positivamente los conflictos no significa cederlo todo y mostrar una postura sumisa. Por el contrario, se requiere de una actitud tenaz y el convencimiento de que las necesidades e intereses propios son valiosos. Antes de iniciar un proceso de resolución, las personas involucradas deben estar convencidas, y así externarlo, que su motivación principal al participar es que cada una obtenga lo fundamental de lo que quiere. Por ello, es imprescindible tenerlo claro antes de empezar a dialogar. Se debe encontrar el momento adecuado para dialogar y expresar los puntos de vista. Esto implica que la conversación se desarrollará en condiciones de igualdad, sin que nadie imponga sus opiniones o acapare todos los momentos para hablar. Es necesario que ambas estén calmadas y que nadie emita descalificaciones o insultos. Es decir, no se puede negociar si las personas están enojadas o se presentan conductas violentas. Durante el diálogo, se deben explorar los intereses involucrados de cada una de las partes, es decir, buscar lo que les preocupa y desean, dejando fuera las posiciones que defienden respecto al conflicto, como señalar lo que consideran correcto, verdadero o mejor, pues esto solo encierra a cada parte en su posición y entorpece el diálogo. En este punto, es vital la comprensión mutua. Una vez que las partes entiendan qué quieren lograr, pueden buscar soluciones que les convengan mutuamente. No se trata de que alguna de las personas tenga la última palabra, sino que exista la posibilidad de plantear diversas opciones para escoger la solución más razonada y de beneficio mutuo. Lo siguiente es elegir una solución y llegar a un acuerdo. Aunque pueda ser complicado, se trata de que cada parte ceda en lo menos importante con tal de que ambas obtengan lo que es esencial. Por ejemplo, en el caso de las socias del negocio, podrían generar un plan de venta que integre lo que cada una considera más importante de su propuesta, aunque cada una deba dejar fuera también ciertas partes. El acuerdo debe ser lo suficientemente claro como para que cada parte sepa qué hacer o no hacer, cómo y cuándo. Después de transcurrido el tiempo o las acciones previstas en el acuerdo,
las personas pueden volver a dialogar para determinar si el acuerdo fue cumplido tal como se acordó y analizar si el conflicto efectivamente quedó solucionado o, en caso contrario, generar una nueva solución entre ambas. Entre las habilidades psicosociales que más resaltan en este proceso están el conocimiento de sí misma o mismo, siendo relevante para saber con exactitud lo que se necesita o desea. La regulación emocional, para no ceder a posibles sentimientos de enojo o frustración. La empatía, indispensable para poder comprender a la otra persona. La comunicación asertiva, para expresar con claridad los sentimientos, preocupaciones y necesidades. El pensamiento crítico y creativo, para proponer soluciones que beneficien a ambas partes. Y por supuesto, la toma de decisiones. Ahora bien, existen tres posibles resultados que se derivan del proceso o gestión de los conflictos. Para saber con claridad hacia qué tipo de resultado nos está llevando el proceso, es decir, tal como se encuentre transcurriendo el diálogo, cuál es el escenario o resultado más probable, cada persona debe mantener presentes sus intereses y los de la otra parte, así como revisar la actitud propia y la que está mostrando la otra persona. Cuando las dos partes muestran una actitud de cooperación, es muy probable que los intereses de ambas se mantengan en sus partes fundamentales, dando lugar a un resultado de ganar-ganar. Es decir, ambas obtienen en esencia lo que buscan a través del acuerdo. En el caso de que alguna o ambas personas muestren una actitud competitiva y cerrada, lo más probable es que no se llegue a ningún acuerdo y ambas pierdan, es decir, que ninguna obtenga lo que desea, aunque también podría darse el caso de que una se imponga y la otra ceda totalmente. El resultado en este caso sería ganar-perder. Evidentemente sería una conclusión injusta y que muy probablemente genere problemas en el futuro. Otra actitud que puede derivar en que las dos pierdan es la evasión. Es decir, aunque no compitan, tampoco muestran capacidad para enfrentar la situación, dudando de lo que quieren o de sus habilidades para lograrlo, por lo que simplemente se hacen a un lado y el diálogo no prospera. Finalicemos. Cuando aprendemos a manejar y procesar positivamente los conflictos, es posible darnos cuenta de lo que pueden aportarnos, tanto personalmente como en nuestras relaciones. Derivado de ello, aprendemos y desarrollamos habilidades que son útiles en múltiples situaciones. También nos ayudan a desarrollar autoconfianza y seguridad en nosotras o nosotros mismos. Socialmente, puede ser un buen mecanismo para evitar la aparición de la violencia, pero, además, resolver positivamente los conflictos con las personas de nuestra familia, la comunidad o grupos de trabajo fortalece los lazos y aumenta la confianza mutua, pues cada vez que un conflicto importante se resuelve constructivamente, la relación se hace más fuerte y resistente a las posibles crisis o problemas. Tejer redes de apoyo sólidas y perdurables que de verdad permitan la colaboración para alcanzar objetivos comunes requiere de gestionar adecuadamente los conflictos. Tarea 2. Escogiendo y procesando conflictos. Como revisamos en la sesión, existen situaciones en que la negociación no es un mecanismo viable para resolver conflictos. Desde tu punto de vista, responde las siguientes preguntas. ¿Consideras que en situaciones donde existe violencia o abuso es posible negociar una solución al conflicto? Tomando en cuenta la forma en que vienes abordando tus conflictos con otras personas, ¿qué tendrías que cambiar o mejorar
para procesarlos y resolverlos positivamente? Comparte tus respuestas mediante audio o texto en el grupo de WhatsApp de participantes.